Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Mi nombre es Emilia Aparicio Ulloa y esta semana nos acompaña Andrés Cabrera, investigador doctoral en Sociología en la Universidad de Londres. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Emilia, muchas gracias por la invitación, todo muy bien por acá. Qué bueno, muchas gracias a ti por estar acá. Esta semana vamos a hablar de fascismo, porque desde el 18 de octubre ha surgido un replanteamiento de cómo entendemos la política y de que además en el mundo se ha podido observar un aumento de la popularidad de políticos de extrema derecha y movimientos sociales más polarizados, lo que lleva Mm. también a pensar en cómo entendemos la democracia y los distintos discursos que surgen dentro de estos modelos de países. Lo primero que te quería preguntar era en relación a las manifestaciones que ocurrieron en Italia el fin de semana pasado, donde Mm. legisladores y políticos italianos de izquierda pidieron que hubieran medidas para prohibir los grupos pro-fascismo, luego de unas Mm. manifestaciones que ocurrieron en torno a unas medidas que se estaban discutiendo en Italia respecto a un pase verde de COVID-19. Entonces, lo Mm. primero que te quería preguntar es, ¿en qué se diferencia el fascismo del siglo XX con el fascismo del siglo XXI? Mm. Sí, mira, bastante interesante la introducción que hace en torno al fascismo. Yo creo que esta conversación quizás no va a dar con una definición exacta y tampoco con una especie de decálogo o checklist para evidenciar, ya, si eres racista, ok, un checklist y puedes tener ciertas tendencias fascistas. Yo creo que el fenómeno es un tanto más complejo y hay que hacer este tipo de entradas diversas, por ejemplo, la histórica política para ver en qué se diferencia el fascismo tradicional del fascismo o neofascismo contemporáneo en el siglo XXI. También puede desarrollar una aproximación a partir de la psicología y la conducta de las masas en contexto fascistoide, de momentos fascistas. Por lo tanto, creo que el ejemplo que da respecto a una noticia de la cual no se conoció mucho acá en Chile, pero es bastante representativa de lo que está sucediendo a nivel internacional con la extrema derecha, sucedió efectivamente la semana pasada, donde se da una conjunción bien interesante. Por un lado, sectores negacionistas, antivacunas, que se movilizan en contra de una medida que podríamos considerar la más radical de Europa, porque exige pases de movilidad o pases verdes para ingresar a los trabajos. Y junto con esta movilización antivacuna, también sectores políticos de extrema derecha, como por ejemplo el partido Forza Nuova, que es importante en Italia, y se da esta conjunción de nociones neofascistas, autoritarias, en conjunto con estas teorías conspiracionistas que van en contra de la aplicación, por ejemplo, de programas de vacunación masiva y tienen un enfoque también bastante individualista. Eso se dio en Italia y en esa movilización también se dio una especie de ataque a la principal central sindical italiana en Roma, que fue bastante similar también a lo que observamos hace unos meses atrás con la toma y el asalto al Capitolio. Se dan fenómenos ahí bastante similares. Y lo interesante también que tiene el caso italiano particularmente es que al mismo tiempo es lo que podríamos denominar la cuna histórica del fascismo. Y ahí yo creo que podríamos hacer ese juego de analogía o de comparaciones históricas, entendiendo que el fascismo por lo general emerge en contextos de crisis. Por ejemplo, el caso italiano, el más representativo, se origina posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde hay un colapso del sistema liberal, democrático, y ahí emerge un partido como el fascista que comienza a generar victorias electorales y a tener una presencia importante y una presencia de más, que se consolida también con la relación entre Hitler, por ejemplo, y el partido de masas propiamente tal, con tendencia autoritaria, racista, etc. Lo mismo sucede en Alemania, pero ya en la década posterior, sobre todo a principios de la década del 30, donde hay una relación entre el líder fascista, el racismo que comienza a ejecutar el partido nazi. Y yo creo que lo más importante que hay que destacar es cómo desde la democracia misma comienza a generarse tendencia autoritaria y la aplicación progresiva del estado de excepción.
Yo creo que eso es uno de los elementos que podríamos observar tanto en las ultraderechas de antaño y y los fascismos de antaño, como en los actuales. Y una diferencia quizás que sería interesante analizar es que ya no existen los partidos de masas como en aquella oportunidad. Por tanto, la acción movilizada en este caso es mucho más reducida, puede observarse a través de grupos de choques, pero no con la constitución de partidos de masa homogéneos, multitudinarios, como fue en el pasado. Habría que evidentemente preguntarse en este contexto si eso significa que la masa deje de existir. Y ahí lo novedoso es precisamente el circuito dentro del ámbito de la digitalización de la vida cotidiana, donde el fascismo está presente. Aquí pues, cierro con esto, por ejemplo, una de las lemas clásicos de la marcha del domingo en contra de esa movilización de antivacuna y neofascista fue la clásica: el fascismo no pasará. Pero mi pregunta es, ¿qué desarrollo estratégico se puede tener más allá de ese emblema? Porque el fascismo ya pasó, está desperdigado, por ejemplo, por las redes sociales, y por lo tanto habría que pensar otra fórmula de estrategias para intentar contener esas lógicas de odio diseminadas por las redes sociales. Y también lo que se ha visto mencionaba anteriormente es que hay un ascenso de la ultraderecha en distintos lugares del mundo. Está personajes como Mm, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei. mm. Y ¿hay una diferencia o hay alguna relación entre el ascenso de la ultraderecha con el fascismo? Porque ¿cómo se identifica un discurso fascista actualmente? Y porque también lo que hacen estos personajes es explotar el miedo en la población y buscan enemigos también. Mm. Sí, es súper interesante esta relación entre lo global y lo local. Y esta noción que también la transmitió de manera bastante reveladora Sebastián Piñera en una instancia, ¿no? Esta noción de ser una especie de oasis de Latinoamérica y también a la vez del mundo, en donde pensamos que en Chile no se van a reproducir ciertas lógicas que ya se estaban dando en distintas partes del mundo. La discusión de los neofascismos surgió con mucha fuerza a nivel europeo y sobre todo en Estados Unidos a partir de la victoria de Donald Trump en el año 2016. También continuó con la victoria de Jair Bolsonaro, era aquí en Latinoamérica, y también a partir de la emergencia de partidos de extrema derecha, como por ejemplo lo es Vox, pandemias globales, catástrofes ambientales, fenómenos migratorios, es todo eso en conjunto y por lo tanto está esa relación de lo global con lo local. Por lo tanto, las manifestaciones, por ejemplo, neofascistas en Chile era tiempo, solamente tiempo para que comenzaran a consolidarla y en una escenarios de crisis política, como tú mencionabas, sobre todo después del 18 de octubre, emergen este tipo de reacciones y este tipo de discurso. Habría que, obviamente, yo creo que diferenciar quiénes son los que podrían reproducir discursos fascistas, porque tenemos, por ejemplo, a nivel político, un discurso que es el desparpajo, es un discurso directo, de odio, simple, algunos lo llaman populista, yo tendría algunas precauciones con utilizar esa categoría, pero también hay discursos de odios que se pueden observar de manera distinta a partir de sectores populares, con movilizaciones específicas, como fue las que sucedieron con la marcha antimigrante en Iquique, o con también, si recuerdas, por ejemplo, la marcha que se dio en contra de los mapuches en el sur en agosto del año 2020, donde también tuvimos una relación similar, sectores populares, incluso muchos de ellos descendientes de mapuches, que comienzan a entonar el que nos salta es mapuche y también intentan sacarlos de los municipios donde estaban efectuando huelgas de hambre. E incluso te propongo una tercera fisionomía o rasgo fascista a partir de lo que vimos en las marchas del rechazo del sector oriente, que tienen otra composición y otro extracto social, mucho más cercana a lo que había sido, por ejemplo, las movilizaciones de grupos de choque de patria y libertad. Por lo tanto, esa configuración de distintos discursos obviamente tienen una lógica común, que es la lógica del odio, pero pueden expresarse en distintos sectores sociales, en distintos escenarios geográficos, y obviamente que hay que analizarlo, yo creo, en su propia complejidad. Claro. Y en relación a los discursos en política, ¿tú crees que en Chile existen discursos fascistas? Y en el caso de, por ejemplo, José Antonio Cast, un político que es muy cercano a Jair Bolsonaro, ¿podría tener ciertos rasgos fascistas?
¿Y tú crees que, comparando de nuevo con Brasil, se podría replicar en Chile una experiencia con el triunfo presidencial de un político de ultraderecha? Mm. Sí, yo creo que dentro de las relaciones, por ejemplo, entre José Antonio Kast y Jair Bolsonaro, yo de hecho iría más lejos. Cuando salió Jair Bolsonaro electo presidente, después de que fue descartado Lula por supuestos casos de corrupción, que de hecho el país en la última editorial de esta semana lo exime de toda responsabilidad y ya lo consolida como la principal carta para las próximas elecciones. Bolsonaro también está bastante complicado por los efectos de la pandemia y cerca de 600.000 muertos producto de eso en Brasil, pero dentro de esta relación, cuando sale electo Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera tiene palabras de elogio en el ámbito económico para Jair Bolsonaro en su gira europea. Jacqueline Van Rieselberghe viaja a Brasil después de la victoria de Bolsonaro siendo presidenta de la UI para felicitar a Bolsonaro, y lo mismo evidentemente hace José Antonio Kast, y es muy representativo los regalos que lleva en esa oportunidad José Antonio Kast, para la risa, pero es bastante significativo. Por un lado, lleva dos regalos: una camiseta de Gary Medel, la 17 de la selección chilena, y en la otra mano lleva el ladrillo, que es el programa económico de la dictadura militar de los Chicago Boys, lo cual da cuenta también de una característica distinta de los neofascismos actuales. Es bastante interesante esta especie de conjunción que se da entre, por un lado, neoliberalismo extremo, por otro lado, figuras de carácter autoritarias, por otro lado, teorías conspiracionistas, y por otro lado, ideas libertarias. Entonces, aquí en Chile tenemos esa rara conjunción que podríamos resumir entre José Antonio Kast, Yuvinis Navas y Axel Kaiser, en una especie de conjunción y mix que da cuenta de fenómenos neofascistas, pero al mismo tiempo neoliberales. Y quizá ahí hay que agregar una cuestión importante que ya la había transmitido Norbert Lechner, que da cuenta de una situación que vivimos en la actualidad y que lo denominó la paradoja neoliberal, que da cuenta de que los neoliberales, en términos discursivos, dicen que el Estado debe ser absolutamente mínimo, pero precisamente la paradoja neoliberal, sobre todo aquí en Chile, es que para instalarse, como se hizo a partir de doctrinas del shock, etcétera, se necesitó todo el poder del Estado para llevarlo a cabo. Por lo tanto, autoritarismo y neoliberalismo van de la mano incluso en el origen vanguardista a nivel internacional, tal como sucedió aquí en Chile. Y esa es la distancia que uno podría tener con filosofías como la de Axel Kaiser, que si bien son libertarias, son incapaces de comprender la aplicación de estados de excepción, como por ejemplo las que se están dando en el sur a propósito de la evidencia de un enemigo interno que es el movimiento mapuche, propiamente tal. Claro. Anteriormente hablaste de estas manifestaciones de ultraderecha, por ejemplo, contra los migrantes en el norte o también en el sector sur contra los mapuches. Entonces, hay un punto de colisión entre el derecho de libertad de expresión y las expresiones intolerantes y violentas. ¿En qué momento se cruza la libertad de expresión y el fascismo? Y esto debería ser algo que hay que legislar. Sí, yo creo que no soy experto en el ámbito constitucional, pero es interesante, por ejemplo, lo que sucede a nivel europeo. De hecho, tal como tú decías en la introducción de esta conversación, se está exigiendo a partir de estas movilizaciones antifascistas la prohibición de partidos que tengan esta evocación al fascismo. Y eso queda reflejado sobre todo en las constituciones de posguerra en el contexto europeo. Por ejemplo, en 1948, la creación de la constitución italiana que rige hasta el día de hoy, y ahí hay ciertos elementos que obviamente tienden a prohibir el despliegue de idearios e ideologías fascistas, sobre todo por lo que significó el descalabro del fascismo en Italia en ese periodo de entreguerras. Lo mismo sucede, por ejemplo, con algunas lógicas legislativas en Alemania y la negación de muestras de símbolos nazis en ese tipo de cuestiones, pero al parecer a nivel latinoamericano y especialmente en Chile, ese tipo de legislación ha quedado un tanto retrasada y da cuenta también de lo incapaz que fue el proceso transicional en su conjunto, por ejemplo, de articular jurídicamente lógica
que resguardaran ese ámbito de la libertad de expresión, pero también fuesen en contra de la idea negacionista respecto a la propia dictadura de Augusto Pinochet, que también es uno de los elementos que aparecen dentro del discurso de José Antonio Caz. Claro. Y ahora para una última pregunta, ¿cómo se podría identificar un discurso fascista? Ahora que ya estamos en periodo de elecciones y que hay muchos debates presidenciales, creo que es importante cuestionarse lo que estamos recibiendo por parte de los y la candidata. ¿Cómo podríamos, si es que en el caso de que hubiera alguno, cómo podríamos identificar un discurso que sea fascista? Sí, yo creo que a nivel político, por ejemplo, es bastante interesante en términos discursivos lo que hace José Antonio Caz, donde él no presenta, por ejemplo, un discurso abiertamente inmigrante. Lo que hace es mucho más obsceno en términos discursivos y replica, por ejemplo, la lógica de Trump. Obviamente aquí no dice vamos a poner un muro, sino que es mucho más obsceno en el sentido que dice ni siquiera tenemos la capacidad de construcción, sino que vamos a cavar zanja. Y lo que significa simbólicamente cavar zanja en el norte para alguien de extrema derecha es un tanto fuerte, reconociendo todo lo que significa históricamente esa noción, ¿no? Cavar zanja y lo que fueron sobre todo los detenidos desaparecidos. Yo creo que hay una lógica ahí de un discurso que no es directo, pero sí, evidentemente, se podría observar en ciertos despliegues de muchedumbre o de movilizaciones. Por ejemplo, vi el reportaje de las imágenes de la marcha antimigración que pasaron por el 13, y hay frases de las personas que asistieron ahí sumamente potentes, como por ejemplo, mañana nos vamos a venir a casar. ¿Qué significación subjetiva hay en una persona dentro de esta relación libidinal que existe dentro de la masa y el odio que genera hacia un otro, en este caso hay inmigrantes venezolanos? ¿Qué noción hay detrás de esa subjetividad que dice mañana los vamos a venir a cazar tal como se cazan animales? Y eso evidentemente tiene un rasgo fascistoide, pero no podríamos decir que está articulado como ideología fascista, sino que emerge simplemente como una pulsión de odio, y ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado, es cuando las grandes mayorías, por así decirlo, sobre todo los sectores populares, asumen ese tipo de discurso, y ahí yo creo que ya entramos en temas más complejos en términos históricos, y lo que hay que hacer efectivamente es intentar que todo ese tipo de violencia, de odio, se reduzca a su más mínima expresión a través de procesos democratizadores, desde mi punto de vista. Bueno, Andrés, muchas gracias por esta conversación, estuvo muy interesante y gracias por estar acá en el mostrador. Muchas gracias a ti, Emilia, y un saludo también a quienes nos acompañan en el segmento cultural del Mostrador. Nos vemos.